del ejército británico en Malvinas se ha convertido en una amenaza para toda la región. Como el caso de Maricana, donde no se respetan los derechos de los mineros. Irán ha dado a conocer nuevos avances en nanotecnología. Hola, bienvenidos a Continentes. Soy Sebastián Salgado y hoy estaremos hablando del atentado a la AMIA y los 20 años de impunidad, con estas voces por Hispan TV. Yo quisiera contarles algo que me pasó cuando estuve en Madrid hace unos años, invitados por los familiares de 11M. En un congreso que se hizo, yo pude observar a Pilar Majón, la presidenta del 11M, que a su lado creo que tenía a la fiscal o al fiscal y al juez instructor. Y realmente me dio mucha envidia, porque ver a uno de los familiares al lado de los jueces que llevaron adelante la instrucción y pensar que nosotros en poco tiempo más íbamos a estar también con el juez y con los fiscales, pero en otras condiciones, sentados frente a ellos que van a estar en un juicio acusados de ser los responsables de ocultar y encubrir el atentado a la AMIA. Ellos que tenían la posibilidad de devolverle la dignidad a los muertos, que se hace con justicia, solamente con justicia y no por decreto presidencial, no por una ley, por un discurso, por una flor, no. La justicia es la única que le puede devolver la dignidad. Esa justicia que hoy lo único que hace es legitimar la impunidad que existe en la República Argentina. Contra eso estamos de pie, contra eso luchamos, nuestros hijos, nuestros nietos, todos los familiares que de primer momento somos los que sostenemos que la causa AMIA esté viva y que no haya un solo condenado que realmente lo merezca. No queremos chivos expiatorios, queremos los verdaderos culpables. Sí les pediría lo que les pido todos los días a todo el mundo, que trabajen con seriedad, que no tapen las pistas, que por no cubrir a un miembro que fue de la comunidad como el señor Beraja, porque si siguen tal pista el señor Beraja se va a ver involucrado, entonces esa pista se desestima y vamos a otra pista y ahora tenemos una cuarta pista y después una quinta pista. Acá no hay pistas, acá hay culpables y la justicia es la encargada, no los familiares. O sea, yo soy un sobreviviente, gracias a Dios estoy vivo. Yo no tengo que llevar pruebas a la justicia para que las encuentre. La justicia las debe buscar. Hay una fiscalía especial del caso AMIA que se debe encargar de todo eso. Yo fui testigo en el año 2000, en el primer juicio oral. O sea, un estresazo fue estar en ese juicio, prestar declaración, prestar todo ¿para qué? Para que termine por irregularidades. Salieron todos sobreseídos. ¿Por qué? Porque a uno le dieron $400.000 para que inculpe a otro, los otros no sé qué cosa, que esto, que lo otro, pero nunca, yo técnicamente no soy abogado, no sé técnicamente, pero sé que nos usaron. Ahora tiene que empezar de nuevo el mismo juicio oral, pero por irregularidades, o sea, volvemos 20 años atrás. Gracias por seguir en Continentes cuando estamos hablando del atentado a la AMIA y los 20 años de impunidad, con el doctor Juan Gabriel Lavaqué y Adrián Salvucci. Hace pocas semanas se cumplieron justamente este periodo de 20 años y por primera vez en la República Argentina se hicieron actos separados. El acuerdo que intentó hacer el gobierno argentino con Irán dividió a sectores políticos, pero también hacia el interior de la comunidad judía. Estuvimos en un acto que se hizo en la Plaza de Mayo del movimiento 18J, donde por primera vez uno de los sobrevivientes de la explosión en la AMIA, de nombre Leonardo Fritzberg, se le permitió hablar en público. Nunca se le había permitido hablar en los actos oficiales de la AMIA y él cuenta en primera persona parte de sus vivencias. A las 9:53 horas, fatídicas 9:53, me encontraba cumpliendo tareas en mi oficina del segundo piso. De repente un estallido. Cuando alguien gritó, todos al piso, instintivamente cubrí mi cabeza con las manos y me tiré debajo de mi escritorio. Sentí que caí en un largo precipicio hasta oír el segundo estruendo.
Hubo ruidos, roturas de vidrios, hasta el techo de mi oficina crujió y se dobló. Unos minutos después nos fuimos juntando entre los que estábamos ahí. Se veía muy borroso, humo gris y un olor muy ácido. Ese olor lo asocio con la muerte. Se oían gritos desgarradores desde el primer piso. Ya en la cornisa no podía creer lo que veía. Era una visión fantasmal. Faltaba casi todo el edificio de la AMIA. El de enfrente estaba literalmente desnudo. Sobre los escombros había mucha gente sin saber qué hacer. Todo era caos y desorganización. De inmediato decidí ir al edificio de Ayacucho 632 para tratar de colaborar. Ahí recibí la orden de volver al lugar donde pude haber muerto, al edificio de vuelta, solo para rescatar el libro de sueldos, las tarjetas de reloj y hacer un informe. Cuando reingreso a mi oficina, veo que en mi escritorio estaba el portarretrato con la foto de mis hijos. Lo tomo, lo beso, me lo guardo y sigo con la tarea. Volví con la información a Ayacucho, de allí a la morgue del Hospital de Clínicas, a tratar de identificar los varios cuerpos que había. Tengo la imagen recurrente en mi cabeza de la etiqueta que tenía colgada de un hilo, el dedo gordo de cada uno de los cadáveres que estaba en las camillas y decían NN. Todo se fue aclarando y oscureciendo a la vez, al tiempo que iban apareciendo los cuerpos día tras día. Era protagonista de una película de ciencia ficción, un cuento increíble. Estaba vivo, esperando que aparecieran mis amigos personales para poder hacer los trámites fúnebres, velarlos, acompañarlos al cementerio y tratando de contener a las familias. Con esto quiero decir que morí, me velé, me enterré y resucité tantas veces como amigos míos muertos tuve. Así fue hasta que el 31 de mayo de 1996, a 683 días de la bomba y casi 17 años de trabajo, me echaron sin previo aviso. Fue la peor manera de cerrar mi vínculo con la AMIA. Ya fuera de AMIA, empecé a elaborar el duelo de las muertes, de los vacíos y de las ausencias. Fui otra persona. Nunca volví a ser el mismo Hugo. Conozco y he oído en numerosas oportunidades a dirigentes comunitarios rasgándose las vestiduras decir que estaban cerca, que deberían haber estado, que tenían una reunión, siempre a la hora de la explosión. Pero solo uno estaba. A ellos se les derrumbó el edificio, pagaron con ladrillos. Nosotros estábamos todos cumpliendo nuestras tareas y pagamos con nuestras vidas. Más de la mitad de los fallecidos estaban en su lugar de trabajo. El resto, el destino los puso allí. Trámites, pasar por Pasteur o ser vecino de la zona. Ellos tienen un edificio reconstruido, nosotros un vacío imposible de llenar. Si ni siquiera los dos policías que debían custodiar estaban, se habían ido a tomar café. Pareciera que nos habían dejado solos e indefensos. Han pasado 20 años de frustraciones que no han hecho más que dividir a los familiares, a la comunidad judía y a la sociedad en su conjunto. Irregularidades en el juicio oral, pagos ilegales para inculpar policías de la bonaerense, desvíos de la causa, desaparición de pruebas, postergaciones infundadas, el fallido memorándum con Irán, imprudentes declaraciones del ex embajador de Israel Avirán nunca aclaradas, compromisos asumidos por el Estado argentino en el año 2005 nunca cumplidos, por ejemplo, la ley de reparación que debió ser sancionada hace años. Basta de mentiras y complicidades. Necesitamos saber la verdad. La conexión local fue vital en la ejecución del atentado. Nuestra esperanza está puesta en el juicio oral por encubrimiento que debería comenzar pronto y ojalá no sea una nueva desilusión. Bueno. Cuando uno escucha el testimonio, empieza a darse cuenta de
¿por qué tuvieron que pasar 20 años para que Hugo Fritzberg pudiera decir algo? ¿Qué reflexiones te merece, Adrián? Innegablemente, bueno, qué experiencia desgarradora que tuvo este muchacho, que estuvo ahí directamente en el momento de la explosión, y qué lucidez que está expresando, preguntándose por qué otros de mucho mayor rango evidentemente no lo estaban. Sí, innegablemente acá lo que demuestra, y por eso la inconveniencia de que la gran prensa se haga eco de sus declaraciones, toda una seguidilla de irregularidades de todo tipo en forma prácticamente absoluta. Creo que acá estamos viendo cómo se ha tergiversado quizás el peor atentado terrorista, por lo menos en tiempos de democracia, que ha sufrido la República Argentina, y no se puede llegar al fondo de la cuestión, no porque Argentina no quiera, no porque Argentina no pueda. Seguramente una investigación independiente y seria llevada a cabo en Argentina hubiera llegado rápidamente a las conclusiones que tenía que llegar, pero lo que pasa es que sí, las probables culpabilidades que se las quiere hacer apuntar hacia Irán, en realidad apuntan mucho más hacia elementos del propio Estado de Israel, elementos de sus aliados, elementos del sionismo internacional, y eso obviamente no solo los pondría en una situación muy incómoda, sino que iría en contra de toda esta estrategia que armaron de tratar de inculpar a Irán, no por defender a la Argentina, ni siquiera por defender a algún otro interés puntual, sino básicamente porque necesitaban armar el conjunto de excusas para poder operar en forma unilateral en contra de Irán por parte de Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Doctor Lavaqué, usted es un especialista en la causa, pero Hugo hablaba, se le desplomó el piso, no dijo explotaron las paredes. Él decía de que no entendía por qué todos los principales cargos de la AMIA justo no estaban en ese momento. Que la policía estaba en la esquina. La conclusión de él, después de 20 años, es decirle a las propias autoridades de la AMIA que no solamente en el mismo día del atentado lo obligaron a volver a buscar papeles del lugar donde habían fallecido la mayoría de sus compañeros de oficina, sino que lo echaron, pasado poco más de un año, a través de una carta documento. Y la conclusión de él es, nos dejaron solos. Como parte de la comunidad judía argentina, le dice a los dirigentes de su comunidad, nos dejaron solos. ¿A qué se refiere? Yo no conocía esa grabación que usted nos ha hecho escuchar, se lo agradezco, porque explica muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, lo sospechoso es que nadie haya publicado ese discurso de este hombre. Es una bomba periodística para cualquier medio imparcial del mundo. Yo alguna experiencia tengo en diarios, sobre todo he sido director de un diario, no me hubiera perdido esa primicia nunca. Yo creo que la explicación de todo esto que estamos planteando, y de la pregunta suya especialmente, hay, y lo digo profesionalmente como abogado, por mi experiencia de muchos años de ver expedientes y de ver casos, hay un evidente deseo y determinación de no cerrar nunca esta investigación, de dejarla morir y que vaya y que vaya y que vaya, como han hecho con la embajada. En la embajada el caso para nuestro país es más grave porque el instructor, es decir, el director de la investigación, el que lleva el caso es la propia Corte de Justicia, porque por tratarse de una embajada extranjera, de acuerdo a la Constitución, artículos 117 y 18, tiene que intervenir la Corte Suprema. De modo tal que el papel que cumple Nisman, el fiscal Nisman y el juez Canicova Corral, en el caso de la embajada lo cumple la Corte. Y la Corte ha delegado en el secretario penal de la Corte, doctor Canevari, la instrucción. El juez Canicova le delega al fiscal Nisman la instrucción del caso AMIA. La Corte delega en su secretario penal, doctor Canevari, la instrucción o investigación de la embajada. En ese caso, desde el 97 hasta hoy, 17 años, lo han virtualmente clausurado y paralizado, diciendo que no se puede saber quiénes son, pero que se supone, parece, se sospecha que fue un grupo de la yihad islámica. Y ahí cortan todo, enterrando intencionadamente una pericia de la academia que determina fehacientemente que la explosión fue adentro de la embajada. Es un caso muy parecido a este. En ambos casos, lo que le conviene a quienes hicieron este atentado, cualquiera sea la motivación real que han tenido para hacerlo, es que primero no se sepa la verdad, no se escarbe a ver quién fue realmente, el autor intelectual y el autor material. Que hubo complicidad evidente
de la CIDE y de la Policía Federal Argentina, esto que ha dicho el señor que escuchamos su discurso, yo estoy totalmente convencido. Pero eso es preparación logística y encubrimiento posterior. Ahí tiene que haber actuado directamente CIDE o un sector de la Policía Federal. Hay testimonios elocuentes de esto. Pero el autor material no se va a investigar nunca porque no les conviene y por lo tanto lo que más le trae beneficio a ello es que siga abierta la investigación AMIA sin resolverse jamás. Entonces cada año tendrán posibilidad de decir fue Irán, no quieren investigar, fue Irán y no se va a saber nunca más nada. Esta es mi impresión personal. Les recordamos que para ver el programa pueden hacerlo en nuestro sitio www.hispantv.com o buscarnos por Facebook como Hispan TV Programas. Hacemos un corte y luego seguimos con el debate acá, en Continentes. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Equilibra la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos se entierren. El expediente. Adrián, ¿desde dónde viene esta teoría donde la Argentina podría estar visto como un lugar donde, como dice el doctor Lavaqué, el pueblo judío puede asentarse? Bueno, desde luego que está documentado eso. En Israel, el padre de la patria es Teodoro Herzl, que era un abogado vienés que murió a principios del siglo XX y fue el que convocó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, en 1898. Y él en 1896 escribe un libro que se lo considera el libro fundacional del movimiento internacional sionista. Se llamaba Un Estado Judío. Y en uno de sus capítulos, con decir el título se dice todo. El capítulo está en formato de una pregunta: ¿Palestina o Argentina? Y la razón por la cual hacía esa pregunta, y un colega de él que se llamaba León Pinsker, otro de los fundadores del Estado de Israel, también del sionismo, que escribió un libro que se llamaba Autoemancipación, decía: lo ideal sería Palestina, ubiquémonos en el mundo de 1898, lo ideal sería Palestina, pero eso está bajo el Imperio Otomano Turco, es casi imposible. Inclusive le preguntaron al sultán en Turquía y lo sacó rajando, por así decirlo. Con lo cual dijeron, bueno, está entonces el estado de las posibilidades prácticas. Pinsker decía, lo ideal sería Palestina, lo práctico sería Argentina. Viene la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda Guerra Mundial, primero con el mandato británico sobre Palestina, que se emite la famosa declaración Balfour, que se la da a Lord Rothschild. O sea, evidentemente acá había una maniobra al máximo nivel político y financiero sionista, que logró que el gobierno británico le diera una declaración que veía con simpatía la corona británica, que se formara, cuando los ingleses se retiraron del mandato de Palestina, se formara un Estado judío. Y luego la Segunda Guerra Mundial se utilizó enormemente los reales sufrimientos y persecuciones de los judíos en Europa para generar corrientes de simpatía, apoyo, financiamiento, apoyo militar a favor de la creación de ese Estado de Israel. Un judío, Norman Finkelstein, que escribió un libro brillante que se llama La industria del holocausto, reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío, donde él mismo dice que le da vergüenza como judío ver cómo se explota ese real sufrimiento judío a manos de un régimen europeo para llevar agua al molino de Israel. Incluso se plantea la pregunta que también la planteó otro expresidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad: si los judíos europeos fueron perseguidos por un régimen europeo,
¿por qué tuvo que entregar el territorio a Palestina? ¿Por qué no le dicen a Alemania, Alemania, tenés que entregar la mitad de Baviera al movimiento sionista porque van a fundar ahí un Estado sionista, te guste o no te guste, perdiste la guerra, suficiente? No, tuvieron que entregar los palestinos. Ahora, como bien decía el doctor Lavaque, ya Israel se ha transformado, es como un poco se disparó un tiro en el pie, se ha transformado en un Estado absolutamente inviable. Si Estados Unidos le corta el apoyo, no es que Israel no dura 24 horas, no dura 24 minutos, a pesar de todo el apoyo que tiene y que patearía en el tablero. Y la segunda opción, redondeando, es esa, decir, bueno, busquemos otro lugar en el mundo, otra tierra prometida, subpoblada, con inmensas riquezas, con una población pacífica, con una población siempre predispuesta a recibir con brazos abiertos a aquellos que están perseguidos en cualquier parte del mundo, como lo hemos hecho siempre, y la Patagonia sería ese lugar, máxime que es bien sabido, en Chile esto lo tienen muy muy en claro, mucho más que nosotros, que luego de cumplir su año de servicio militar, o 2 años de servicio militar, los jóvenes israelíes se les da un año sabático, y la mayoría de ellos, o un alto componente, lo emplean para pulular, viajar a la Patagonia, viajar por toda la Patagonia y hacer relevamientos, hacer investigaciones, ver dónde hay lugares de asentamientos. Es más, el diario La Nación, en un interesante artículo del 5 de enero de 1986, habla específicamente, porque le hace entrevistas a estos mochileros, lo digo entre comillas, israelíes, que están pululando por la Patagonia, y a uno de ellos le pregunta, ¿pero qué están buscando? Estamos haciendo el relevamiento de recursos, agua, comida, etcétera, y está perfecto para fundar asentamientos israelíes acá en la Patagonia. Uno de ellos fue el responsable del incendio en Parque Nacional Torre del Paine. Exactamente, Chile. Sí. Posterior, eso fue mucho posterior. Claro, fue muy posterior. Esto fue en 1986 y fue una gran imprudencia, pero está publicado en el diario La Nación, les guste o no. Y hay miles de ejemplos de este tipo. Hay miles de ejemplos. Hay que hablar con gente que vive en la Patagonia, que van a ver cómo hay, desde, los he visto yo, carteles escritos en hebreo, que uno diría que extraño, hasta lo que se ven que son grupos jóvenes, muy hippie en su aspecto físico, pero uno se da cuenta que están disciplinados y están militarizados en su comportamiento. Yo tuve oportunidad, discúlpeme. Sí. Yo en aquel momento tenía, ya no era diputado nacional, pero tenía muchas conexiones porque hacía poco que lo había sido, y pedí a Gendarmería Nacional que me indicaran a qué destacamento de Gendarmería yo podía visitar en la Patagonia para averiguar esto que está planteando Adrián. Porque en el año 85, en enero del 86 aparece ese suelto en La Nación. En el año 85, Estados Unidos propuso que, como los judíos eran perseguidos en la Unión Soviética, 25.000, la noticia no dice si familias o personas, 25.000 judíos fueron recibidos por la Argentina en un acuerdo trilateral, Unión Soviética, Argentina y Estados Unidos. Gobernaba el doctor Alfonsín en el año 85, y el doctor Alfonsín, esto es información oficial, no es trascendido, es información oficial. El doctor Alfonsín aceptó, y entonces comenzaron las tratativas para traer 25.000 judíos rusos, a la Argentina, a la Patagonia concretamente. Cuando se descubren esto de los mochileros, etcétera, etcétera, trataron de justificarlo diciendo que eso ya pasó, la Daya, que eso ya pasó, que fue en preparación del terreno, con reconocimiento, por las dudas, vinieran los 25.000 judíos. A mí me quedó un poco la sospecha, y en el año 87, Gendarmería, por conducto de amistad, me indicaron qué destacamento yo debía visitar. Fui con mi esposa, como si fuera un viaje de turismo, y pudimos entrevistar a 2 de esos destacamentos. Todo lo que ha dicho Adrián me lo han certificado ambos comandantes de los 2 destacamentos. Es más, venían, no sé si siguen viniendo, en grupo entre 5 y 6 jóvenes, uno de ellos un poco mayor, evidentemente el instructor. Paraban en carpas supermodernas, equipadas con todo el confort del caso, con material de estudio geodésico, topografía y compañía. Con la particularidad de que ese equipo, se iba ese grupo después de 15 días, 20 días, y el equipo quedaba y esa carpa era ocupada por otro grupo que venía a hacer turismo en la Patagonia. Es grosero lo que sucedió. Yo tengo ese informe, nunca lo he dado publicidad, pero ahora aprovecho a hacerlo porque me preocupa ya el cariz que están tomando las cosas. Yo creo que el eventual plan de aprovechar todos esos estudios, toda esta situación internacional, si se encuentran en un callejón sin salida los judíos en Palestina, eso podría llegar a acelerarse. Adrián, doctor Lavaque, gracias por haber estado en Continentes. Un gusto. Gracias por haber estado y nos encontramos en una próxima emisión.